Con solo unos pocos dólares en el bolsillo, Marcus Thompson se encuentra frente a Westside Storage Auctions, aferrándose a un billete arrugado de $20. El refugio para personas sin hogar lo echó esta mañana y su cartel de cartón no le ha permitido ganar lo suficiente para la cena de esta noche. Cuando el subastador abre la unidad 47B, los demás postores se alejan del desorden polvoriento que hay en su interior. Muebles rotos, cajas mohosas y lo que parecen décadas de trastos olvidados. Pero Marcus ve una oportunidad donde otros ven un montón de trastos sin valor. Su desesperada puja de $20 le permite hacerse con un trastero lleno de misterios, mientras rebusca entre cajas de ropa vieja y electrodomésticos rotos. Algo le llama la atención. Una pequeña caja de madera escondida bajo mantas apolilladas. En su interior hay un objeto que le conectará con una familia que nunca supo que existía y desvelará secretos que transformarán su comprensión de quién es realmente. Lo que Marcus descubre en ese polvoriento trastero no solo cambia sus circunstancias, cambia todo lo que creía sobre su pasado y su futuro. Pero, ¿será este descubrimiento suficiente para sacarlo de la oscuridad que ha consumido su vida? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Marcus llevaba 20 minutos de pie frente a Westside Storage Auctions, viendo cómo llegaban los postores bien vestidos en coches limpios, mientras él apretaba su arrugado billete de $20. El sol de la mañana le daba en el pelo sin lavar y podía oler su propio olor corporal mezclado con el aroma de los gases de escape del aparcamiento. 3 años sin hogar le habían enseñado a hacerse invisible, pero hoy necesitaba ser visto, participar en un mundo que hacía tiempo que le había dado por perdido. La historia de cómo Marcus Thompson acabó aquí comenzó con una cascada de desastres que parecían fichas de dominó cayendo a cámara lenta. El cierre de una fábrica le costó su trabajo a los 42 años. Luego, su esposa Sarah se marchó, llevándose a su hija Emma a la casa de su madre en otro estado. Los papeles del divorcio llegaron la misma semana en que se enteró del tumor en el riñón. La cirugía le salvó la vida, pero destruyó sus finanzas. Las facturas médicas se comieron sus ahorros, luego su casa y luego su dignidad. El refugio tenía reglas. No se podía permanecer allí durante el día y había que volver antes de las 6 para cenar y dormir. Pero Marcus había descubierto que las casas de subastas eran lugares cálidos, donde un hombre podía sentarse en la parte de atrás y fingir que pertenecía a ese lugar. Descubrió Westside Storage hace 3 meses, viendo a coleccionistas y comerciantes adinerados pujar miles de dólares por trasteros llenos de antigüedades y tesoros ocultos. Pete Martínez, el subastador, era un hombre curtido de unos 60 años que llevaba 20 años dirigiendo estas subastas. Tenía unos ojos amables detrás de sus gafas de montura metálica y nunca hizo que Marcus se sintiera incómodo. A veces, Pete le saludaba con la cabeza en los momentos de calma, un pequeño reconocimiento de que Marcus seguía existiendo en un mundo que prefería mirar hacia otro lado. Muy bien, amigos, hoy tenemos 15 trasteros, anunció Pete a la multitud de unos 30 postores. Recordad las reglas. Solo se acepta dinero en efectivo. Tenéis 48 horas para vaciar vuestro trastero y todo se vende tal cual. No se admiten devoluciones ni quejas. Si encuentran una familia de mapaches dentro. La multitud se rió y Marcus se encontró sonriendo por primera vez en días. Esta gente tenía dinero para apostar por cajas misteriosas. Conducían camionetas y llevaban botas de trabajo o llegaban en BMW con ropa de diseño. Eran comerciantes, coleccionistas y cazadores de tesoros de fin de semana que podían permitirse perder unos cientos de dólares por una mala apuesta. Marcus los observó pujar por las primeras unidades. Una unidad bien organizada con muebles visibles se vendió por $800. Otra con herramientas y equipos se vendió por $200. Los postores habían desarrollado un lenguaje de riqueza informal. 500 aquí, 750 allá. Hablaban como si estuvieran pidiendo un café. Cuando llegaron a la unidad 47B, la energía de la multitud cambió. Pete cortó el candado y subió la puerta metálica para revelar un caos que hizo que varios postores sacudieran la cabeza inmediatamente. Las cajas estaban apiladas al azar, los muebles estaban claramente dañados y todo tenía el aspecto polvoriento y descuidado del abandono.
Un sillón reclinable roto estaba colocado en un ángulo extraño, con el relleno visible a través de los desgarros de la tela. Las cajas de cartón se habían derrumbado bajo el peso de otros objetos, derramando ropa y papeles por el suelo de hormigón. Bueno, esta ha visto días mejores, dijo Pete con diplomacia. Parece que alguien se marchó con prisa. Podría haber tesoros enterrados ahí. Podría ser basura. Esa es la apuesta, amigos. Los postores serios se alejaron rápidamente. Algunas personas curiosas asomaron la cabeza para mirar más de cerca, pero Marcus pudo ver el rechazo en su lenguaje corporal. Este no era el tipo de unidad que prometía ganancias fáciles o tesoros evidentes. Comencemos la subasta en $50, anunció Pete. Silencio. De acuerdo. 25. Más silencio. Los postores que quedaban ya se dirigían hacia la siguiente unidad. Marcus sintió que le latía con fuerza el corazón. Era su oportunidad, quizá la única. $20 era todo lo que tenía, pero también era nada. De todos modos, hoy no comería, y el albergue le dejaría dormir en el suelo si todas las camas estaban ocupadas. Pero esta unidad podría contener algo, cualquier cosa que pudiera cambiar sus circunstancias. $20, gritó Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Pete pareció sorprendido, pero asintió. Tengo 20. ¿Alguien más quiere pujar? Es una unidad grande, tiene mucho potencial. Los demás postores apenas se volvieron. Estaban concentrados en la siguiente unidad, que parecía más prometedora desde fuera. 20 a la 1, 20 a las 2. Pete bajó el martillo y la vendió al caballero del fondo. Suba y coja su llave, señor. Marcus avanzó con paso vacilante, consciente de que ahora todos lo miraban. Le entregó a Pete su billete de 20 arrugado y recibió a cambio una pequeña llave plateada. La llave estaba caliente por el contacto con la mano de Pete y parecía más pesada de lo normal. Buena suerte, dijo Pete en voz baja, apretando la llave en la palma de Marcus. A veces, los trasteros que nadie quiere son los que te sorprenden. Marcus se quedó delante del trastero 47B durante varios minutos después de que los demás postores se hubieran marchado, con la pequeña llave plateada calentándose en su palma sudorosa. La puerta metálica enrollable permanecía abierta, revelando el caos interior como una boca llena de dientes rotos. El sol de la tarde se colaba por la puerta, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre el contenido esparcido como pequeños espíritus. Entró con cuidado, con sus zapatillas gastadas crujiendo sobre los cristales rotos de lo que parecía ser un marco de fotos destrozado. El espacio de 10x10 parecía más grande que su rincón en el refugio, pero infinitamente más abrumador. ¿Por dónde se podía empezar con tal desorden? Todo parecía haber sido arrojado apresuradamente, como si alguien hubiera tenido que marcharse rápidamente y sin preocuparse por la organización. El sillón reclinable roto dominaba el centro del espacio. Su cuero marrón estaba agrietado y descolorido. Uno de los brazos se había separado completamente del armazón y el relleno blanco se derramaba como nubes de algodón. Detrás, una cómoda de madera con 3 cajones estaba inclinada. Su espejo estaba agrietado en forma de telaraña y reflejaba el rostro de Marcus en fragmentos. Había cajas de cartón apiladas por todas partes. Algunas tenían etiquetas con palabras como cocina y dormitorio, escritas con rotulador negro descolorido. Otras no tenían ninguna etiqueta y estaban selladas con cinta amarilla. Muchas se habían derrumbado bajo el peso de los objetos apilados encima, creando pequeñas avalanchas de ropa, libros y artículos domésticos por todo el suelo de hormigón. Marcus recogió un jersey azul de mujer que se había caído de una de las cajas dañadas. Era de lana suave, bien hecho, el tipo de prenda que hablaba de la comodidad de la clase media. Lo sostuvo a contraluz y observó pequeños agujeros de polilla cerca del cuello. Quienquiera que hubiera sido el dueño de este jersey había vivido una vida diferente a la de Marcus. Una vida en la que los jerseys de cachemira y las bufandas a juego importaban. Una caja con la etiqueta «Fotos» se había abierto, esparciendo docenas de fotografías por el suelo. Marcus se arrodilló y las recogió con cuidado, estudiando los rostros de desconocidos que en su día habían sido lo suficientemente importantes como para fotografiarlos y conservarlos. Había fiestas de cumpleaños con elaboradas tartas, mañanas de Navidad con niños abriendo regalos envueltos, reuniones familiares alrededor de mesas repletas de comida. Una fotografía lo dejó helado. Mostraba a un joven con uniforme militar de pie,
erguido y orgulloso, junto a una mujer con un vestido blanco. La foto era en blanco y negro, claramente de hacía décadas, pero algo en el rostro del hombre le resultaba familiar. Marcus la acercó a la luz, estudiando la fuerte mandíbula y los ojos profundos. El parecido era leve, pero inconfundible. El hombre se parecía a como Marcus podría haber sido hace 20 años, antes de que la vida en la calle hubiera grabado líneas de agotamiento y derrota en sus rasgos. Le dio la vuelta a la foto y encontró una inscripción en tinta azul descolorida. James y Sarah Thompson. Día de la boda, 15 de junio de 1956. Thompson, el mismo apellido que aparecía en el certificado de nacimiento de Marcus. El único documento de identidad que había conseguido conservar durante 3 años de vida en la calle. Las manos de Marcus comenzaron a temblar mientras recogía más fotografías. Aquí estaba James Thompson, con su uniforme del ejército, junto a un grupo de compañeros soldados. Aquí estaba Sarah Thompson con un bebé en brazos, con el rostro radiante por su nueva maternidad. Aquí había celebraciones de cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos de felicidad que alguien se había preocupado de conservar. ¿Podrían ser estos sus abuelos? Marcus había crecido en hogares de acogida después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 7 años. Nunca había conocido a su familia extensa. Nunca había tenido a nadie que le contara historias sobre sus orígenes o quiénes eran sus familiares. Su asistente social le había mencionado que su padre se había distanciado de su familia, pero nunca le había dado más detalles. Continuó explorando el apartamento con nueva urgencia. Ya no veía basura, sino posibles conexiones con un pasado que nunca había sabido que existía. Una caja de libros reveló títulos como El arte de la guerra y Jardinería doméstica para principiantes. Otra contenía utensilios de cocina, sartenes de hierro fundido, cuencos de cerámica, una vajilla con delicadas flores azules que de alguna manera había sobrevivido al caos. En la esquina trasera, debajo de una lona mohosa, Marcus descubrió lo que parecía ser un baúl de cedro. La madera estaba oscurecida por el paso del tiempo, pero seguía siendo hermosa, tallada con intrincados motivos de rosas y enredaderas. A diferencia de todo lo demás en el trastero, el baúl parecía haber sido colocado con cuidado, protegido del desorden que lo rodeaba. El baúl estaba cerrado con llave, asegurado con una cerradura de latón antigua que parecía requerir una llave maestra. Marcus buscó entre los objetos esparcidos, con la esperanza de encontrar la llave entre los escombros. Revisó los bolsillos de los abrigos, los cajones de la cómoda dañada y el interior de varias cajas pequeñas, pero no encontró nada. A medida que avanzaba la tarde y la casa de subastas comenzaba a vaciarse, Marcus se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Las instalaciones cerrarían pronto y tendría que volver al día siguiente para continuar su exploración. Pero no podía dejar de pensar en aquella fotografía, en el nombre Thompson, en la posibilidad de que aquel caos contuviera las respuestas a las preguntas que había llevado consigo toda su vida. Reunió los objetos más prometedores cerca de la entrada del trastero, la caja de fotografías, algunas de las prendas más bonitas y cualquier cosa que pudiera contener documentos personales. Al día siguiente, volvería con mejor luz y más cosas. Era hora de buscar la llave de ese misterioso baúl de cedro. Marcus regresó al trastero a la mañana siguiente, llevando una linterna que había tomado prestada del refugio y un termo con café que le había dado uno de los voluntarios. Había pasado una noche inquieta, llena de sueños sobre la fotografía y preguntas sobre el apellido Thompson, que coincidía con el suyo. Apenas había dormido, con la mente acelerada por posibilidades que no se atrevía a creer del todo. La luz de la mañana reveló detalles que se le habían escapado el día anterior. A medida que se adentraba en el trastero, revisando sistemáticamente cada caja y cada rincón, se dio cuenta de que bajo el aparente caos se escondían las pruebas de una vida cuidadosamente vivida. Los muebles dañados eran de buena calidad, de madera maciza, pero habían sufrido por las malas condiciones de almacenamiento. La ropa esparcida, al examinarla de cerca, mostraba el tipo de atención al detalle que delataba a personas que se enorgullecían de su apariencia. Marcus pasó 2 horas buscando metódicamente la llave del baúl de cedro, cada vez más frustrado, ya que cada escondite prometedor resultaba infructuoso. Revisó el interior de los libros, debajo de los papeles sueltos, en los bolsillos de cada prenda de ropa
e incluso palpó la parte inferior de los muebles en busca de cualquier cosa que pudiera estar pegada allí. Entonces, al levantar una caja especialmente pesada con utensilios de cocina, oyó algo traqueteando en su interior. La caja tenía una etiqueta con la inscripción «Cosas de Sarah», escrita con la misma letra descolorida que había visto en la fotografía. Dentro, debajo de capas de papel de seda amarillento por el paso del tiempo, encontró tazas de té de porcelana envueltas con un cuidado que sugería que tenían un significado especial. En el fondo de la caja, envuelta en un trozo de tela de seda, había una pequeña llave de latón. Estaba decorada con un intrincado diseño que encajaba perfectamente con la cerradura del baúl de cedro. Marcus la sostuvo a contraluz y observó cómo el metal había desarrollado una pátina que delataba su antigüedad y uso. No era una llave cualquiera. Había sido atesorada, protegida y guardada en un lugar seguro por una razón. Le temblaban las manos mientras se acercaba al baúl de cedro. El momento parecía cargado de significado, como si estuviera a punto de cruzar un umbral que no se podía volver atrás. ¿Y si el baúl no contenía nada importante? ¿Y si sus esperanzas sobre la conexión con Thompson no eran más que las fantasías desesperadas de un hombre que lo había perdido todo? Pero, ¿y si no era así? Marcus se arrodilló junto al baúl e introdujo la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. El mecanismo se abrió con un clic que pareció resonar en el pequeño espacio. Levantó la pesada tapa de madera y el aroma que emergió fue como entrar en otra época. Cedro y lavanda, papel viejo y algo indefiniblemente precioso. El baúl estaba forrado con una tela de color burdeos oscuro que se había descolorido, pero conservaba su elegancia. En su interior, todo estaba dispuesto con un cuidado que delataba a alguien que entendía el valor de la conservación. No era un simple almacén, era un santuario de la memoria. El primer objeto que Marcus sacó fue un joyero de madera, más pequeño pero elaborado con el mismo cuidado por los detalles que el propio cofre. La madera era de caoba, pulida hasta alcanzar un cálido brillo, y las esquinas estaban reforzadas con pequeños herrajes de latón. Cuando lo abrió, una pequeña bailarina comenzó a girar lentamente al son de la melodía tintineante de Fure Elies. Dentro del joyero, acurrucadas en compartimentos forrados de seda blanca, había piezas que contaban una historia de ocasiones especiales y momentos entrañables. Un collar de perlas yacía enrollado como una serpiente dormida. Cada perla era perfecta y brillante a pesar de su antigüedad. Junto a él, un reloj de bolsillo de hombre marcaba el tiempo con regularidad, con las iniciales JTT grabadas en su caja de oro. James Thompson. Marcus levantó el reloj con cuidado, sintiendo su considerable peso en la palma de la mano. La esfera de cristal era clara y mostraba números romanos y delicadas agujas que continuaban su eterna danza. Cuando le dio la vuelta, encontró una inscripción con una letra tan elegante que debía de haber sido realizada por un grabador profesional. A James, la verdadera brújula de mi corazón. Para siempre tuya, Sarah. 15 de junio de 1956, la fecha de la boda de la fotografía. Marcus sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que tenía en sus manos algo que había sido regalado con amor, llevado con orgullo y conservado con reverencia. No era solo un reloj, era una declaración de devoción que había sobrevivido a décadas de separación. Debajo del joyero, envuelto en papel de seda arrugado por el paso del tiempo, Marcus encontró lo que parecía ser un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. El papel era de color crema y grueso, del tipo que se utiliza para la correspondencia importante. El sobre superior tenía una dirección en Corea y un matasellos de 1953. Su corazón se aceleró cuando comprendió lo que estaba viendo. Eran cartas de amor, correspondencia entre James y Sarah durante su servicio militar. La letra de los sobres era masculina y segura, mientras que las etiquetas de la dirección del remitente estaban escritas con la misma letra delicada que había visto en la fotografía. Marcus se sentó sobre sus talones, abrumado por el peso de lo que había descubierto. Esta caja de madera no era solo un recipiente, era un depósito de amor, una cuidadosa colección de los momentos más preciados en la vida de dos personas. Alguien había elegido cada objeto deliberadamente, colocándolos con el tipo de cuidado que se reserva para las cosas que importan más que la vida misma. La luz de la mañana que se filtraba por la puerta del trastero parecía ahora diferente,
más suave de alguna manera, como si iluminara no solo el polvo y las pertenencias olvidadas, sino la posibilidad de una conexión a través del tiempo y la pérdida. A Marcus le temblaban los dedos mientras desataba la descolorida cinta azul que ataba el paquete de cartas. La seda se había deteriorado con el paso de las décadas, deshaciéndose en los lugares donde había sido doblada, pero había cumplido su función de mantener estos preciosos documentos a salvo y organizados. Había quizás 30 cartas en total, ordenadas cronológicamente, con los matasellos más antiguos de 1952 y los más recientes de 1955. Seleccionó la primera carta con cuidado, observando cómo el sobre se había amarilleado por los bordes, pero permanecía intacto. El matasellos decía Soul Career y tenía fecha del 15 de octubre de 1952. La dirección del remitente estaba escrita con una letra fuerte y masculina: James R. Thompson, Segunda División de Infantería, APO 248. A Marcus le temblaban las manos al darse cuenta de que estaba a punto de leer las palabras escritas por el hombre de la fotografía de boda, el hombre que podría ser su abuelo. La carta que había adentro estaba escrita en papel militar, del tipo de papel fino diseñado para ser ligero para el correo internacional. La letra de James era cuidadosa y deliberada, cada letra formada con la precisión de alguien que entendía que esas palabras podrían ser las más importantes que jamás escribiría. Mi querida Sarah, comenzaba la carta, espero que te encuentres bien y a salvo en casa. Las noches aquí son frías, pero pensar en tu cálida sonrisa me ayuda a superar las horas más oscuras. Llevo tu fotografía junto a mi corazón y se ha convertido en algo más preciado para mí que cualquier medalla o condecoración. Marcus leyó lentamente, saboreando cada palabra. James escribía sobre los detalles mundanos de la vida militar, la comida, el tiempo, las amistades que había entablado con sus compañeros soldados. Pero entretejido entre estas observaciones cotidianas, había un amor tan profundo que parecía irradiar del papel amarillento. Escribía sobre sus sueños de volver a casa, de construir una vida con Sarah, de la granja que comprarían y los hijos que tendrían. Pienso en nuestra boda todos los días. James continuaba en esa primera carta. Junio parece increíblemente lejano, pero sé que cada amanecer me acerca un día más a convertirte en mi esposa. He estado ahorrando cada centavo de mi sueldo y ya le he escrito al señor Henderson sobre esa propiedad a las afueras de la ciudad. Dice que la reservará para nosotros hasta que yo regrese. ¿Te lo imaginas, Sarah? Nuestra propia tierra, nuestra propia casa, un lugar donde podamos construir algo que perdure. Marcus dejó a un lado la primera carta y cogió una de las respuestas de Sarah. Su letra era elegante y fluida, la caligrafía de alguien a quien le habían enseñado la escritura como una forma de arte. El papel también era diferente, papel personal con sus iniciales grabadas en la parte superior en letras pequeñas y elegantes. Mi amado James, comenzaba la carta de Sarah. Tu carta llegó ayer y ya la habré leído una docena de veces. Mi madre dice que estoy gastando el papel, pero no puedo evitarlo. Tus palabras son como un salvavidas que me conecta contigo a través de todas estas terribles millas. Sarah escribía sobre su trabajo en la escuela local, donde daba clase a alumnos de segundo curso mientras esperaba el regreso de James. Describía a los alumnos con cariño y humor, pintando imágenes de niños que a Marcus le recordaban a sí mismo a esa edad, ansiosos, curiosos, a veces traviesos. Escribía sobre sus sueños para su futura familia, sobre los hijos que esperaba tener y los valores que les inculcarían. He estado aprendiendo a cocinar con tu madre, continuaba Sarah. Me está enseñando a hacer esa tarta de manzana que tanto te gusta. Las 3 primeras veces se me quemó, pero creo que por fin le estoy cogiendo el truco. Ella dice, el secreto está en la masa. Hay que manejarla con delicadeza, con paciencia y cuidado. Supongo que es como el amor. Marcus se encontró sonriendo mientras leía sobre los desastres culinarios y las aventuras domésticas de Sarah. Había algo profundamente reconfortante en estas visiones de la vida cotidiana, de las rutinas diarias y las pequeñas preocupaciones que conformaban el tejido de una relación. No se trataba de grandes gestos románticos, sino de expresiones de amor constantes y firmes que sostenían a la pareja a través de la separación y la incertidumbre. A medida que seguía leyendo, Marcus comenzó a reconstruir la historia del noviazgo y la separación de James y Sarah. Se conocían desde la infancia,
ya que habían crecido en el mismo pueblecito donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. James había sido llamado a filas poco después de pedirla en matrimonio, dejando a Sarah encargada de planificar la boda mientras él servía en el extranjero. Las cartas revelaban la profundidad de su compromiso mutuo y su visión compartida del futuro. Escribían sobre la granja que comprarían, la casa que construirían, las tradiciones que establecerían. James describía sus planes para la rotación de cultivos y la gestión del ganado con el entusiasmo de alguien que entendía que la agricultura no era solo un trabajo, sino una forma de vida. Sarah escribía sobre el baúl que estaba llenando con ropa de cama y artículos para el hogar para su futura casa. Describía cada adición con orgullo: fundas de almohada bordadas por ella misma, colchas heredadas de su abuela, vajilla que había ahorrado durante meses para comprar. Cada artículo representaba un paso más hacia la vida que construirían juntos. Pero fue el apellido Thompson, que aparecía en toda la correspondencia, lo que hizo que el corazón de Marcus se acelerara. No eran simples cartas de amor, eran la correspondencia de personas que compartían su apellido, personas que podrían ser la familia que nunca había sabido que existía. La posibilidad lo llenó de una mezcla de esperanza y terror que era casi abrumadora. En una carta, James escribía sobre sus planes para el futuro. Quiero construir algo que perdure durante generaciones. Sarah, un lugar donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan saber de dónde vienen y qué representa su familia. Debajo de las cartas, envueltas en una funda protectora de plástico amarillenta, por el paso del tiempo, Marcus descubrió una carpeta de Manila que contenía documentos militares oficiales. La carpeta llevaba la etiqueta Expediente Militar de James R. Thompson, escrita con la misma letra cuidadosa que había visto en las cartas. Su pulso se aceleró al darse cuenta de que estaba a punto de conocer la historia oficial que se escondía detrás de la correspondencia personal que acababa de leer. El primer documento eran los papeles de baja de James, sellados con sellos oficiales y firmas que proclamaban que había completado con honor su servicio militar. Pero fue el segundo documento el que le cortó la respiración a Marcus. Una mención para la medalla estrella de bronce, con la medalla real aún prendida al certificado oficial. La estrella de bronce estaba deslustrada, pero intacta, suspendida de una cinta roja, blanca y azul que se había descolorido, pero conservaba su dignidad. La estrella de 5 puntas tenía en relieve otra estrella más pequeña en el centro, y alrededor de los bordes se leía Estados Unidos de América. Marcus había visto medallas como esa antes, normalmente en documentales sobre héroes de guerra, pero nunca había tenido una en sus manos. La mención decía, lenguaje militar informal, que parecía apenas contener el dramatismo de lo que describía como un logro heroico. En operaciones terrestres contra un enemigo armado cerca de Heartbreak Ridge, Corea, el 23 de octubre de 1953, el soldado de primera clase Thompson demostró un valor excepcional bajo el fuego enemigo cuando su escuadrón quedó inmovilizado por posiciones de ametralladoras. Sin tener en cuenta su propia seguridad, flanqueó en solitario la posición enemiga y neutralizó la amenaza, lo que permitió evacuar a sus compañeros heridos. Sus acciones desinteresadas y su dedicación al deber son un gran mérito para él y para el ejército de los Estados Unidos. Marcus leyó la mención 3 veces, tratando de imaginar al joven de la fotografía de la boda en el fragor de la batalla, tomando decisiones en fracciones de segundo que significaban la diferencia entre la vida y la muerte para sus compañeros soldados. El James Thompson que escribía tiernas cartas de amor a Sarah era el mismo hombre que había cargado contra los nidos de ametralladoras enemigas para salvar a sus amigos. Adjuntas a la mención había varias fotografías en blanco y negro que parecían haber sido tomadas durante el servicio de James en Corea. En una de ellas aparecía con su pelotón delante de unas tiendas militares, con sus rostros mostrando una mezcla de agotamiento y camaradería que Marcus reconoció de los documentales de guerra. James era fácil de identificar. Tenía la misma mandíbula fuerte y la misma expresión decidida que Marcus había notado. En la fotografía de la boda, otra fotografía mostraba a James recibiendo la estrella de bronce de un coronel cuyo nombre estaba escrito en el reverso. El coronel Morrison entrega la condecoración al soldado de primera clase Thompson. Noviembre de 1953.
James estaba firme, con el uniforme planchado a pesar de las condiciones del campo, con expresión seria y orgullosa. Al mirar la fotografía, Marcus sintió una oleada de orgullo que le sorprendió por su intensidad. Había otros documentos en la carpeta, historiales médicos que mostraban el tratamiento de lesiones leves, evaluaciones de rendimiento que calificaban sistemáticamente a James como un soldado ejemplar, y cartas de recomendación de sus oficiales superiores. Una evaluación firmada por el capitán Rodríguez señalaba que el soldado de primera clase Thompson demostraba habilidades naturales de liderazgo y se ofrecía constantemente como voluntario para misiones difíciles. Era respetado por sus compañeros y sería un excelente candidato para un ascenso. Marcus encontró un pequeño cuaderno que parecía ser el diario personal de James de su estancia en Corea. Las entradas eran breves y objetivas, y registraban las actividades diarias, las condiciones meteorológicas y las operaciones militares, pero de vez en cuando se colaban observaciones personales entre el tono oficial. Hoy he recibido una carta de Sarah. Está enseñando a leer al niño de los Johnson. Meet, recuerda por qué luchamos para proteger a las personas que hacen del mundo un lugar mejor. Un pequeño gesto cada vez. Otra entrada fechada poco después de la acción que le valió la estrella de bronce era más reveladora. Ayer perdimos a 2 buenos hombres. Rodríguez y Miller no lograron regresar a casa. No dejó de pensar en sus familias, en las cartas que no se escribirán, en los niños que no conocerán a sus padres. La medalla pesa, no por el bronce, sino por lo que costó. El último documento de la carpeta era una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos, fechada en 1987, que confirmaba la elegibilidad de James para diversos beneficios relacionados con su servicio militar. La carta estaba dirigida a James R. Thompson, Rural Route 3, Millfield, Montana, una dirección concreta que sugería que James había comprado la granja de la que había hablado en sus cartas a Sarah. Marcus se recostó en su asiento, abrumado por el peso de lo que había descubierto. No se trataba de un héroe de guerra cualquiera. Podría ser su abuelo, un hombre que había servido a su país con distinción y se había ganado el reconocimiento por su extraordinario valor. La estrella de bronce no era solo una condecoración militar. Era una prueba tangible de su carácter, de sus valores, del tipo de hombre que se lanzaría al peligro para salvar a sus amigos. Para alguien que había crecido sin conocer la historia de su familia, que había pasado 3 años creyendo que no tenía a nadie en el mundo que se preocupara por él. Estos descubrimientos eran más valiosos que cualquier tesoro que pudiera encontrarse en una subasta de trasteros. En el fondo del baúl de cedro, Marcus encontró lo que parecía ser el objeto más preciado de todos. Un álbum de boda encuadernado en cuero que había sido envuelto en seda y colocado con reverente cuidado debajo de todo lo demás. La cubierta de cuero era de un intenso color burdeos con letras doradas en relieve que decían James y Sarah Thompson, 15 de junio de 1956. A pesar de su antigüedad, el álbum estaba tan bien conservado que el cuero seguía siendo flexible y las letras doradas seguían brillando. Marcus abrió la cubierta con manos temblorosas, revelando la primera página donde alguien había escrito con una elegante caligrafía: el comienzo de nuestra eternidad. Las fotografías del interior eran de calidad profesional, del tipo que hablaba de una boda que había sido planeada con amor y atención a cada detalle. No eran instantáneas casuales. Eran retratos formales que capturaban uno de los días más importantes en la vida de 2 personas. La primera fotografía mostraba a James con su uniforme militar de gala, luciendo increíblemente joven y guapo. Tenía el pelo bien peinado, la postura erguida y orgullosa, y sus ojos reflejaban la mirada segura de un hombre que había sobrevivido a la guerra y estaba listo para abrazar la paz. A su lado, Sarah estaba radiante, con un vestido de novia que debía de ser lo último en elegancia de los años 50, con falda amplia, corpiño ajustado y un velo que caía a su espalda como una cascada de encaje. Marcus estudió sus rostros, buscando rasgos familiares que pudieran confirmar su creciente convicción de que se trataba de sus abuelos. La mandíbula fuerte y los ojos profundos de James eran rasgos que Marcus reconocía en su propio reflejo, aunque los suyos se habían endurecido por años de lucha. La sonrisa amable y los ojos inteligentes de Sarah sugerían el tipo de mujer que habría sido una abuela cariñosa. El tipo de mujer que habría horneado galletas, contado historias y hecho sentir a sus nietos queridos.
El álbum contenía docenas de fotografías que documentaban todos los aspectos de la celebración de la boda. Había fotos de la ceremonia en sí, en las que se veía a James y Sarah intercambiando votos en lo que parecía ser una pequeña iglesia rural. Los bancos estaban llenos de familiares y amigos, cuyos rostros irradiaban alegría y aprobación. Marcus se preguntó si alguna de esas personas seguiría viva, si habría parientes que nunca había conocido, y que recordaran ese día y a la pareja que había comenzado su vida juntos con tanta esperanza. Una fotografía le llamó especialmente la atención, una foto de grupo de lo que parecía ser toda la familia extendida. James y Sarah estaban en el centro, rodeados de personas de todas las edades. Una pareja de ancianos, probablemente los padres de James, estaban orgullosos junto a su hijo. Un hombre más joven, que se parecía mucho a James, tenía el brazo alrededor de una mujer que sostenía a un niño pequeño. ¿Podría ser ese el padre de Marcus de bebé? La leyenda debajo de la fotografía, escrita con la cuidadosa letra de Sarah, identificaba a los miembros de la familia. Los padres de James, Robert y Margaret Thompson, el hermano Richard con su esposa Helen y su bebé Richard Jr., y los padres de Sarah, Charles y la nena Mitchell. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras leía el nombre Richard. Su padre se llamaba Richard Thompson. Según los pocos registros que poseía de su estancia en acogida, otra fotografía mostraba la recepción de la boda celebrada en lo que parecía ser un salón comunitario decorado con flores y cintas blancas. Las largas mesas estaban repletas de comida y los invitados aparecían en plena conversación, en plena celebración. Había algo profundamente conmovedor en ver esta instantánea de pura felicidad. Ese momento en el que el futuro parecía ilimitado y lleno de promesas. Marcus encontró fotos del corte del pastel, el primer baile y el lanzamiento del ramo. La expresión de Sarah era de alegría absoluta, el brillo de una mujer que estaba exactamente donde quería estar, con la persona con la que quería estar. James la miraba en todas las fotos como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Su rostro mostraba el tipo de amor que las películas intentan capturar, pero que rara vez logran. Las últimas páginas del álbum contenían fotografías de lo que parecían ser las fotos de la luna de miel de James y Sarah en varios lugares pintorescos, a veces con poses formales, a veces con fotos espontáneas que captaban su felicidad en momentos tranquilos. Una foto los mostraba de pie junto a un cartel de bienvenida a Montana. James señalaba algo en la distancia mientras Sarah se reía de lo que él le decía. La última fotografía del álbum era quizás la más conmovedora. James y Sarah estaban de pie frente a una pequeña granja, abrazados, mirando a la cámara con expresiones de satisfacción y expectación. Debajo, con la letra de Sarah, estaban escritas las palabras: Nuestro nuevo hogar, julio de 1956, el comienzo de todo lo que soñamos. Marcus cerró el álbum con cuidado, abrumado por la emoción. No eran solo fotografías de boda, eran el testimonio de un amor cumplido, de sueños realizados y de una vida que había comenzado con intención y alegría. Si realmente se trataba de sus abuelos, entonces él provenía de un legado de amor, compromiso y esperanza que nunca había sabido que existía. Después de guardar con cuidado el álbum de boda en el baúl de cedro, Marcus se fijó en algo que inicialmente había pasado por alto: una carpeta de cuero para documentos encajada debajo del forro de tela del baúl. La carpeta era delgada pero resistente, del tipo que se utiliza para documentos legales importantes. Cuando la sacó, pudo sentir el peso de los múltiples documentos que había dentro. La carpeta estaba etiquetada con la cuidadosa letra de James: Registros de propiedad de la granja Thompson. Las manos de Marcus temblaban mientras la abría, revelando una colección de documentos legales que cambiarían su comprensión de todo. El primer documento era una escritura de propiedad impresa en papel grueso con sellos y firmas oficiales que proclamaban su autoridad legal. Escritura de garantía, proclamaba el documento en letras mayúsculas en la parte superior. Que todos sepan por la presente que Robert James Thompson y Sarah Elizabeth Thompson, marido y mujer del condado de Millfield, Montana, a cambio de la suma de $12,500 y 12 azulejos de 500, por la presente conceden, negocian, venden y transfieren a sí mismos los siguientes bienes inmuebles descritos. Marcus leyó la descripción legal de la propiedad, tratando de descifrar el lenguaje del topógrafo sobre secciones y municipios, pero los hechos esenciales estaban claros.
James y Sarah Thompson habían comprado 40 acres de tierra agrícola en la zona rural de Montana en julio de 1956, solo un mes después de su boda. La escritura tenía fecha del 23 de julio de 1956 y llevaba sus firmas junto con las de los propietarios anteriores y un notario público. Adjunta a la escritura había un mapa de la propiedad dibujado a mano con el cuidado de alguien que entendía que la tierra era más que una simple superficie. Era un hogar. El mapa mostraba la ubicación de la granja, un granero, varias dependencias y áreas destinadas a diferentes cultivos. James había etiquetado cada sección: pastos del norte para el ganado, campo sur, trigo, jardín este, hortalizas, huerto oeste, manzanas. No se trataba solo de una compra, era un plan de vida. La carpeta contenía otros documentos que narraban la historia del desarrollo de la granja a lo largo de los años. Había recibos de maquinaria agrícola, compras de ganado y mejoras en los edificios. Marcus encontró contratos con empresas locales para la venta de cosechas, pólizas de seguro que protegían la propiedad y registros fiscales que demostraban que la granja había sido rentable y estaba bien mantenida. Un documento en particular le llamó la atención: una declaración de impuestos sobre la propiedad del año anterior. La granja seguía figurando a nombre de Thompson Family Trust, con los impuestos al día y pagados en su totalidad. El valor catastral hizo que a Marcus le diera vueltas la cabeza. $487,000 por el terreno y los edificios. Pero lo más importante era que el documento indicaba una empresa de gestión inmobiliaria como contacto para asuntos fiscales: Millfield Property Management, Inc. Marcus se quedó mirando el documento, con la mente acelerada por las implicaciones que apenas podía procesar. Si esta granja aún existía, si seguía siendo propiedad de la familia Thompson, y si podía demostrar su relación con James y Sarah Thompson, entonces podría estar ante una herencia que transformaría su vida por completo. Otro documento de la carpeta era un testamento fechado en 1982 y firmado por James y Sarah Thompson. El lenguaje jurídico era complejo, pero el significado esencial estaba claro. La granja se mantendría en fideicomiso para sus descendientes, con disposiciones específicas para su hijo Richard Thompson y sus herederos. El nombre del padre de Marcus se mencionaba explícitamente como beneficiario principal, y la propiedad pasaría a sus hijos tras su muerte. El testamento incluía una cláusula que aceleró el corazón de Marcus. En caso de que nuestro hijo Richard Thompson fallezca antes que nosotros, sin dejar disposiciones para sus hijos menores, los fideicomisarios quedan autorizados y obligados a mantener la propiedad y conservar todos los ingresos en fideicomiso hasta que dichos hijos alcancen la mayoría de edad o puedan ser localizados y se verifique su identidad. Un documento separado añadido a la carpeta en 1995 era un codicilo al testamento firmado solo por Sarah Thompson. La letra era más temblorosa que en sus documentos anteriores, lo que sugería una edad avanzada, pero la intención era clara. Habiendo recibido la noticia de la muerte de nuestro hijo Richard en un accidente de automóvil, y no habiendo podido localizar a su hijo superviviente, por la presente ordeno que la propiedad y todos los ingresos acumulados se mantengan en fideicomiso indefinidamente hasta que se pueda encontrar a nuestro nieto y se establezca su identidad. Marcus dejó los documentos sobre la mesa, abrumado por la magnitud de lo que estaba leyendo. Según estos papeles, él era potencialmente el único heredero de una granja de 40 acres en Montana, valorada en casi $500,000. Más aún, había ingresos acumulados que se habían mantenido en fideicomiso durante décadas, esperando a alguien que tal vez nunca se encontraría. El último documento de la carpeta era una tarjeta de visita de Millfield Property Management, Angael, con una nota manuscrita de Sarah. Estas buenas personas han aceptado mantener la granja y administrar el fideicomiso hasta que se encuentre a nuestro nieto. Si Dios quiere, algún día todo esto tendrá sentido. La tarjeta de visita era reciente, lo que indicaba que la empresa de gestión inmobiliaria seguía activa y presumiblemente seguía manteniendo la granja. Había un número de teléfono, una dirección y el nombre de una persona de contacto: Margaret Henley, administradora del fideicomiso. Marcus se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la prueba de una posible herencia, sino también una hoja de ruta para reclamar un legado que nunca había sabido que existía.
Marcus se sentó en el trastero durante otra hora, leyendo y releyendo los documentos de la propiedad hasta que memorizó cada detalle. La tarjeta de visita de Millfield Property Management parecía que se iba a desintegrar en sus manos sudorosas. La había llevado del trastero a la biblioteca pública cercana y luego de vuelta al trastero, incapaz de reunir el valor para hacer la llamada telefónica que podría cambiarlo todo. El teléfono público de la biblioteca estaba en una esquina cerca del mostrador de referencia, rodeado por el silencioso murmullo de la gente que leía e investigaba. Marcus había utilizado ese teléfono antes para llamar al refugio o solicitar trabajos que nunca se materializaron. Hoy representaba una conexión con un futuro que apenas podía imaginar. Introdujo las monedas con las manos tan temblorosas que casi se le caen. Marcó el número 3 veces antes de dejar que sonara. En los 2 primeros intentos, colgó antes de que nadie pudiera responder, ya que en el último momento le fallaron los nervios. ¿Y si todo esto era un error elaborado? ¿Y si la empresa gestora de la propiedad nunca había oído hablar del fideicomiso de la familia Thompson? ¿Y si estaba a punto de hacer el ridículo ante unos completos desconocidos? En el tercer intento, se obligó a permanecer en línea. Millfield Property Management. Soy Margaret, dijo una voz cálida con un ligero acento de Montana. Hola, dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Llamo por el fideicomiso de la familia Thompson. Creo que podría ser la persona que han estado esperando. Hubo una pausa al otro lado de la línea, lo suficientemente larga como para que Marcus se preguntara si se había cortado la conexión. Lo siento. ¿Podría repetir eso?, preguntó Margaret, cambiando su tono de voz de la rutina habitual a una atenta escucha. Me llamo Marcus Thompson, dijo, sintiendo extrañas las palabras en su boca. Durante 3 años de vida en la calle, su nombre no había significado nada para nadie. Ahora podría ser la clave de todo. Creo que James y Sarah Thompson eran mis abuelos. Otra pausa. Entonces, la voz de Margaret volvió con una emoción apenas controlada. Señor Thompson, llevamos 28 años gestionando ese fideicomiso. ¿Podría esperar un momento mientras busco el expediente? Marcus esperó, introduciendo más monedas en el teléfono mientras pasaban los minutos. Podía oír el ruido de papeles y conversaciones apagadas de fondo. Finalmente Margaret volvió a la línea. Señor Thompson, voy a tener que verificar su identidad. ¿Lo entiende? Hemos tenido algunas reclamaciones falsas a lo largo de los años. ¿Puede decirme el nombre completo de su padre? Richard Thompson, respondió Marcus inmediatamente. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años. Mi madre también murió. Crecí en un hogar de acogida. ¿Cuál era el apellido de soltera de su madre? Marcus sintió que se le encogía el corazón. No lo sé. Los trabajadores sociales nunca me contaron mucho sobre la historia de mi familia. No pasa nada, dijo Margaret amablemente. Tenemos formas de verificar la identidad. ¿Tiene algún documento? Certificado de nacimiento, tarjeta de la seguridad social, cualquier cosa con su nombre y filiación. Tengo mi certificado de nacimiento. En él figura mi padre como Richard Thompson, pero el nombre de mi madre es Patricia Johnson. Perfecto, dijo Margaret, y Marcus pudo percibir la sonrisa en su voz. Patricia Johnson Thompson. Eso coincide exactamente con nuestros registros, señor Thompson. Creo que realmente podría ser quien dice ser. Margaret le explicó que la granja se había mantenido en buen estado desde la muerte de Sarah en 1995. La empresa gestora de la propiedad había seguido sus instrucciones específicas: mantener los edificios en buen estado, continuar con las operaciones agrícolas a través de arrendatarios locales y depositar todos los beneficios en una cuenta fiduciaria a la espera de que se encontrara al heredero legítimo. La granja está actualmente arrendada a una familia local que cultiva trigo y cría ganado, explicó Margaret. Han sido excelentes arrendatarios y, de hecho, han mejorado significativamente la propiedad a lo largo de los años. Los ingresos han sido sustanciales. Marcus hizo la pregunta, cuya respuesta temía oír. ¿Cómo de sustanciales? Bueno, eso es algo que tendríamos que discutir en persona. Pero puedo decirle que sus abuelos fueron muy cuidadosos con sus instrucciones. Querían asegurarse de que su nieto estuviera bien atendido. La voz de Margaret se volvió más cálida mientras continuaba. Señor Thompson, si puede venir a Montana, me gustaría organizar una visita a la propiedad. Tendremos que completar el proceso de verificación legal, pero basándome en lo que me ha contado, estoy segura de que podemos establecer su reclamación.
Marcus apretó el teléfono con más fuerza. No tengo mucho dinero para viajar. No se preocupe por eso, dijo Margaret con firmeza. El fideicomiso tiene provisiones para los gastos relacionados con la localización y verificación del aire. Podemos organizar el transporte y el alojamiento. ¿Cuándo puede venir? Marcus regresó al trastero a la mañana siguiente con renovada determinación. Las palabras de Margaret aún resonaban en su mente. Ella le había pedido que reuniera toda la documentación adicional que pudiera encontrar y que pudiera ayudar a verificar su identidad y sus vínculos familiares. Había pasado la noche en el refugio, incapaz de dormir, con la mente acelerada por las posibilidades y los temores en igual medida. De vuelta en el baúl de cedro, Marcus comenzó una búsqueda más sistemática entre los documentos restantes. Debajo de los papeles de la propiedad, descubrió un sobre de manila marcado con la letra cuidadosa de Sarah como registros familiares. Dentro había documentos que trazarían su árbol genealógico de una manera que nunca hubiera imaginado posible. El primer documento que sacó fue el certificado de nacimiento de Richard James Thompson, nacido el 12 de octubre de 1958 en Millfield, Montana. Los padres figuraban como James Robert Thompson y Sarah Elizabeth Thompson. Marcus se quedó mirando el certificado, con la prueba de que el hombre que figuraba como su padre en su propio certificado de nacimiento era, efectivamente, el hijo de James y Sarah Thompson. Pero había más certificados de nacimiento en el sobre, lo que creaba un tesoro genealógico que dibujaba un panorama de la familia Thompson a lo largo de 3 generaciones. Marcus encontró el certificado de nacimiento de James de 1934, en el que figuraban sus padres como Robert Thompson y Margaret Sullivan Thompson. El certificado de nacimiento de Sarah, de 1936, indicaba que sus padres eran Charles Mitchell y la nena O'Brien Mitchell. Y lo más importante, encontró su propio certificado de nacimiento, no la fotocopia que había llevado consigo durante años, sino una copia oficial certificada que Sarah había conseguido de alguna manera. Verlo entre los documentos familiares le pareció una prueba concreta de que pertenecía a este conjunto de vidas e historias. El sobre contenía otros documentos vitales que contaban la historia de los Thompson, las alegrías y las penas de la familia, los certificados de matrimonio de James y Sarah, de los padres de James y de los padres de Sarah, creaban una red de conexiones que se remontaba a principios del siglo XX. Marcus siguió con el dedo los apellidos de la familia, maravillándose de la continuidad de las relaciones y del cuidado con el que Sarah había conservado estos documentos. Había un certificado de defunción de James con fecha del 15 de marzo de 1989, en el que se indicaba que la causa de la muerte había sido un fallo cardíaco. Solo tenía 55 años, aún lo suficientemente joven como para haber conocido a sus nietos si las circunstancias hubieran sido diferentes. El certificado de defunción de Sarah, con fecha del 3 de noviembre de 1995, mostraba que había vivido 6 años más que su marido, falleciendo a los 59 años por complicaciones relacionadas con la diabetes. Marcus encontró un documento especialmente conmovedor, un informe hospitalario de 1965 que indicaba que Sarah había dado a luz a una hija muerta. La breve anotación médica no podía reflejar el dolor que James y Sarah debían de haber experimentado, pero explicaba por qué Richard era su único hijo vivo. También sugería por qué habían tenido tantas esperanzas de tener nietos, de continuar con su linaje familiar, escondido entre los documentos oficiales. Marcus descubrió un árbol genealógico escrito a mano que Sarah había creado, aparentemente en los años posteriores a la muerte de James. Su cuidadosa caligrafía trazaba el linaje de los Thompson varias generaciones atrás, con ramas de primos, tías y tíos que Marcus nunca había sabido que existían. Algunos nombres estaban marcados con fechas de fallecimiento, otros con signos de interrogación y notas como «perdido el contacto» o «se mudó». Pero fue la rama del árbol genealógico de Richard la que más llamó la atención de Marcus. Sarah había escrito «Richard James Thompson, 12 de octubre de 1958», con su cuidadosa letra. Debajo, «Casado con Patricia Johnson, 1982». Más abajo, con una tinta diferente que sugería que se había añadido posteriormente, estaba el nombre y la fecha de nacimiento de Marcus. Junto al nombre de Marcus, Sarah había escrito una nota que le hizo llorar. «Nuestro preciado nieto, perdido para nosotros,
pero nunca olvidado. Que Dios lo cuide hasta que podamos volver a encontrarlo. El sobre contenía un documento más que Marcus casi pasa por alto. Un pequeño trozo de papel metido en una esquina. Cuando lo desplegó, encontró una nota manuscrita de Sarah, fechada solo unos meses antes de su muerte. A mi nieto desconocido, comenzaba la nota. Si estás leyendo esto, es que Dios ha respondido a mis plegarias y te ha traído de vuelta a casa con nosotros. Tu abuelo James murió creyendo que la familia es lo más importante del mundo, y yo he pasado cada día desde su muerte esperando que, de alguna manera, algún día encontraras el camino de vuelta al lugar al que perteneces. La nota de Sarah continuaba con detalles sobre los acuerdos fiduciarios que había hecho, la empresa de gestión inmobiliaria que había contratado, y sus instrucciones específicas para que todo se conservara para el eventual regreso de Marcus. Incluso había incluido sugerencias sobre cómo podría honrar la memoria de su abuelo y continuar con las tradiciones familiares que tanto habían significado para ambos. La granja era el sueño de tu abuelo, escribió Sarah, pero siempre estuvo destinada a ser un legado para las generaciones futuras. Rezo para que encuentres la felicidad allí y comprendas lo mucho que te querían incluso tus abuelos, a quienes nunca tuviste la oportunidad de conocer. Marcus dobló la nota con cuidado y la volvió a guardar en el sobre con los certificados de nacimiento. No eran solo documentos, eran la prueba de su pertenencia, la prueba de que nunca había estado tan solo en el mundo como había creído. En el fondo del baúl de cedro, Marcus descubrió lo que resultaría ser el artefacto más íntimo y revelador de todos, un diario encuadernado en cuero que había sido envuelto en un trozo de seda azul. El diario era grueso, con cientos de páginas escritas a mano por Sarah, que abarcaban décadas de su vida cotidiana. La cubierta tenía grabado el año 1960 y las iniciales de Sarah. Marcus abrió el diario con cuidado, notando cómo la encuadernación de cuero crujía por el paso del tiempo, pero seguía intacta. La primera entrada estaba fechada el 1 de enero de 1960 y escrita con la letra joven y optimista de Sarah. James dice que debería llevar un registro de nuestra vida juntos, que algún día nuestros hijos querrán saber qué pensaban y sentían sus padres. No estoy segura de tener nada importante que decir, pero intentaré escribir los pequeños momentos que conforman nuestros días. Mientras Marcus leía las primeras entradas, se sintió transportado al ritmo cotidiano de la vida en la granja Thompson a principios de la década de 1960. Sarah escribía sobre cómo aprender a ordeñar vacas, sobre sus intentos fallidos de cultivar tomates, sobre la satisfacción de su primera tanda exitosa de conservas de manzana. Su voz en la página era cálida y autocrítica, llena de humor sobre sus errores de chica de ciudad al adaptarse a la vida en la granja. James me encontró llorando hoy en el gallinero. Una entrada decía: llevaba una hora intentando recoger huevos, pero cada vez que alcanzaba uno, las gallinas graznaban y me daban aleteos. Me enseñó a moverme despacio y a hablarles en voz baja. En una granja, todo responde a la paciencia, dijo. Creo que se refería a algo más que a las gallinas. Las entradas del diario de mediados de la década de 1960 revelaban la alegría y la angustia que Marcus había vislumbrado en los documentos oficiales. Sarah escribió extensamente sobre sus embarazos, tanto el exitoso que dio lugar al nacimiento de Richard como la devastadora pérdida de su hija. Richard dio hoy sus primeros pasos. Sarah escribió en una entrada de 1959, James estaba tan orgulloso que lo cogió en brazos y bailó por la cocina. Nuestro hijo va a ser fuerte y seguro de sí mismo, como su padre. Ya puedo ver la determinación de James en los ojos de Richard, la forma en que aprieta la mandíbula cuando se concentra en algo. Pero, a medida que Marcus seguía leyendo, empezó a notar cambios en el tono de Sarah a medida que Richard crecía. Las entradas de la década de 1970 y principios de la de 1980 revelaban una creciente preocupación por las decisiones y el comportamiento de su hijo. Richard volvió a casa borracho anoche. Sarah escribió en 1977. James intentó hablar con él sobre la responsabilidad, sobre el ejemplo que está dando, pero Richard se limitó a reírse y dijo que éramos anticuados. Rezo todas las noches para que encuentre su camino, pero empiezo a temer que lo hayamos perdido por influencias con las que no podemos competir. Las entradas se volvían más dolorosas a medida que avanzaban. El problema con la bebida de Richard se agravó. Abandonó la universidad y empezó a relacionarse con gente que James y Sarah
claramente desaprobaban. El diario revelaba la angustia de unos padres que veían cómo su hijo tomaba decisiones destructivas a pesar de todos sus esfuerzos por guiarlo. Richard anunció hoy que se va a casar. Sarah escribió en 1982. Se llama Patricia y parece una chica encantadora, pero solo se conocen desde hace 3 meses. James cree que son demasiado jóvenes, pero yo espero que el matrimonio y la responsabilidad ayuden a Richard a sentar cabeza. A veces, el amor puede lograr lo que las sermones no consiguen. Marcus se encontró conteniendo la respiración mientras leía sobre el matrimonio temprano de sus padres y su propio nacimiento. La alegría de Sarah era evidente en cada palabra. Hoy ha nacido nuestro nieto, Marcus James Thompson. Tiene el pelo oscuro de Richard y la mandíbula fuerte de James. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que sostenía el futuro de nuestra familia. Este pequeño llevará el apellido Thompson y con suerte, los valores de los Thompson, pero la alegría duró poco. Las entradas de la primera infancia de Marcus revelaban una tensión creciente entre Richard y sus padres. La bebida de Richard no había mejorado con el matrimonio y la paternidad, y había empezado a resentirse por lo que consideraba la intromisión de sus padres en su vida. Richard nos ha dicho hoy que no quiere que veamos más a Marcus. Sarah escribió una entrada que le partió el corazón a Marcus. Dice, somos tan controladores que le hacemos sentir como un fracasado. James intentó razonar con él, pero Richard estaba borracho y enfadado. Hizo las maletas de Patricia y del bebé y se marchó. No sé cuándo volveremos a ver a nuestro nieto, ni si lo volveremos a ver. Las últimas entradas del diario, escritas tras la muerte de James en 1989, revelan los desesperados esfuerzos de Sarah por volver a conectar con su hijo y su nieto. Contrató a investigadores privados, se puso en contacto con los servicios sociales e incluso viajó a otros estados siguiendo pistas que nunca dieron resultado. Hoy me he enterado de que Richard y Patricia murieron en un accidente de coche hace 2 años. Escribió Sarah en una de sus últimas entradas. Marcus tendría ahora 10 años y estaría en algún lugar del sistema de acogida. Me he puesto en contacto con todas las agencias que se me ocurren, pero no me dicen nada porque no soy su tutora legal. Mi nieto está ahí fuera solo y no puedo encontrarlo. La última entrada del diario estaba fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Sarah. Ahora lo dejo todo en manos de Dios. He hecho todo lo posible por encontrar a Marcus y he tomado medidas para que herede todo cuando sea mayor de edad. Rezo para que de alguna manera algún día encuentre el camino de vuelta a casa. La granja le estará esperando, junto con todo el amor que nunca pudimos darle. Marcus se sentó en su carrito en el refugio esa noche, mirando fijamente el billete de autobús Greyhound que había llegado por mensajería urgente desde Millfield Property Management. Margaret había cumplido su palabra y había organizado y pagado su transporte a Montana. El billete era para un viaje de 36 horas, comparadas en 5 ciudades diferentes, pero representaba el viaje más importante de su vida. El billete de papel se sentía sólido en sus manos, impreso con logotipos oficiales y horarios de salida que hacían que su viaje se sintiera real e inevitable. Salida a las 6:45 m. Destino, Millfield, Montana. Llegada a las 6:30 p.m. del día siguiente. Un texto sencillo que describía una transformación que Marcus apenas podía comprender. Había pasado la mañana en el trastero, seleccionando cuidadosamente qué artículos llevarse y cuáles dejar atrás. Los documentos más importantes, las partidas de nacimiento, las escrituras de la propiedad, el diario de Sarah y el álbum de boda estaban ahora a salvo en una mochila que había comprado con el dinero obtenido por la venta de algunos de los artículos más valiosos del trastero. Marcus había descubierto que el trastero contenía varias antigüedades que valían bastante dinero. Un juego de cubiertos de plata le había reportado $300 en una tienda de antigüedades local. Algunas de las joyas, aunque no eran increíblemente valiosas, habían sido suficientes para financiar sus necesidades inmediatas. Se sentía un poco culpable por vender objetos que pertenecían a sus abuelos, pero razonó que Sarah habría querido que utilizara todos los recursos necesarios para reclamar su herencia. El encargado nocturno del albergue, Carlos, se mostró sorprendentemente comprensivo cuando Marcus le explicó su situación. Carlos había visto demasiadas historias que empezaban con esperanza y terminaban en decepción.
Pero había algo en la documentación de Marcus que parecía legítimo. Y lo que es más importante, Carlos reconoció el cambio en el propio Marcus, la forma diferente en que se comportaba, la forma en que sus ojos reflejaban esperanza en lugar de resignación. ¿Estás seguro de esto, hombre?, preguntó Carlos, sentándose en el borde de la cama contigua. Montana está muy lejos para ir con una posibilidad. Marcus le mostró de nuevo el billete de autobús, junto con la tarjeta de visita de Margaret y la copia de la escritura de la propiedad que había hecho en la biblioteca. Ya no es una posibilidad. Carlos, esta gente lleva 28 años buscándome. Carlos examinó los documentos con la atención minuciosa de alguien que había aprendido a distinguir entre las oportunidades legítimas y las estafas elaboradas. ¿La empresa gestora de la propiedad pagó el billete? Todo. El alojamiento durante mi estancia allí, incluso las comidas. Margaret dijo que el fideicomiso tiene provisiones para los gastos relacionados con la búsqueda del aire. ¿Y estás seguro de que esto es real? ¿No es algún tipo de estafa? Marcus se había hecho la misma pregunta docenas de veces en los últimos días, pero el trastero, los documentos, la coherencia de la historia a lo largo de décadas de registros, todo parecía demasiado elaborado y demasiado genuino como para ser inventado. Mira esto, dijo Marcus, abriendo el diario de Sarah en una de las entradas sobre la búsqueda de él. Esta mujer pasó 6 años intentando encontrarme después de la muerte de mis padres. ¿Por qué alguien fingiría algo así? Carlos leyó la entrada del diario y su expresión se volvió más convencida. Tío, si esto es real, estás a punto de pasar de ser un vagabundo a un terrateniente en un solo viaje en autobús. Marcus empaquetó sus pocas pertenencias esa noche. 3 mudas de ropa, sus documentos, un cepillo de dientes y el reloj de bolsillo que había sacado del baúl de cedro. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una sola mochila. Pero esa mochila ahora contenía la llave de una vida completamente diferente. Otros residentes del refugio se reunieron a su alrededor cuando se corrió la voz sobre la situación de Marcus. La mayoría lo apoyó, aunque algunos expresaron escepticismo que parecía basarse más en sus propias decepciones que en una evaluación realista de las pruebas de Marcus. No te olvides de nosotros, los pequeños, cuando seas un gran ganadero de Montana, bromeó Tommy, un veterano que llevaba 2 años viviendo en el refugio. Si esto sale bien, dijo Marcus con seriedad, voy a buscar la manera de ayudar a las personas que están donde yo estaba hace una semana. Esa noche, Marcus se tumbó en su cama mirando al techo, demasiado emocionado y nervioso para dormir. En 12 horas, subiría en un autobús que lo alejaría de 3 años de vida en la calle y lo llevaría hacia un legado que nunca había imaginado que existía. El billete de autobús estaba sobre la mesita junto a su cama, una promesa tangible de que el día siguiente sería diferente a todos los días anteriores. Pensó en James y Sarah Thompson, en la granja que habían construido y en el nieto que nunca habían dejado de esperar encontrar. Mañana comenzaría el viaje hacia la vida que siempre habían querido para él. El autobús Greyhound salió de la estación exactamente a las 6:45 a.m., llevando a Marcus hacia un futuro que apenas podía imaginar. Había elegido un asiento junto a la ventana cerca de la parte trasera, con su mochila que contenía todas sus preciadas pertenencias, bien sujeta entre sus pies. Mientras el horizonte de la ciudad desaparecía detrás de él, Marcus sacó el mapa dibujado a mano que Sarah había creado años atrás, en el que se indicaba la ruta desde Millfield hasta la granja de los Thompson. El mapa estaba dibujado en un papel de color crema que se había amarilleado con el paso del tiempo. Las cuidadosas líneas de lápiz de Sarah marcaban las carreteras, los puntos de referencia y las distancias con la precisión de alguien que había recorrido esa ruta innumerables veces. En la parte superior había escrito, de la ciudad a casa, 12 mm, con su característica letra. El mapa mostraba cada giro, cada cruce y cada característica destacable. A lo largo del camino, Marcus siguió la ruta con el dedo, fijándose en las anotaciones de Sarah. Miller's Creek, buena pesca, había escrito junto a una línea azul que representaba un arroyo. Granja de Johnson, junto a Eggs, marcaba un pequeño cuadrado que representaba una propiedad vecina. Gran Roble, girar a la izquierda indicaba una intersección crucial donde la carretera asfaltada daba paso a la grava.
El mapa incluía pequeños dibujos que daban vida al paisaje incluso antes de que Marcus pudiera verlo por sí mismo. Sarah había esbozado el elevador de grano que marcaba el límite de la ciudad. El viejo granero rojo que servía de punto de referencia a mitad de camino de la granja y la distintiva formación rocosa que, según sus notas, era visible desde el porche de la granja. A medida que pasaban las horas y el autobús lo llevaba a través de paisajes cambiantes, Marcus se encontró estudiando cada detalle del mapa de Sarah. Ella lo había dibujado con amor. Se dio cuenta de la cuidadosa atención de alguien que creaba una guía para los miembros de la familia que pudieran necesitar encontrar el camino a casa. La idea de que ella hubiera creado este mapa, con la esperanza de que algún día su nieto perdido lo utilizara para llegar a su herencia, le hizo llorar. El viaje en autobús le dio a Marcus tiempo para pensar en la enormidad de lo que le esperaba. Durante 3 años, su mundo había consistido en unas pocas manzanas, el refugio, la biblioteca y los lugares donde podía ganar unos pocos dólares con trabajos ocasionales. Ahora viajaba hacia espacios abiertos y comunidades rurales donde la gente conocía a sus vecinos y la tierra se medía en acres en lugar de en pies cuadrados. En una parada en Kansas, Marcus llamó a Margaret desde un teléfono público para confirmar su hora de llegada. Su voz era cálida y tranquilizadora, llena de emoción por conocerlo en persona. «He reservado una habitación para usted en el Millfield Inn para esta noche», le dijo. «Mañana por la mañana iré a recogerle y nos acercaremos en coche a ver la granja. Debo advertirle, señor Thompson, que va a ser muy emotivo. La casa se ha mantenido exactamente como la dejó su abuela». Marcus volvió a estudiar el mapa de Sarah mientras el autobús continuaba hacia el oeste. Ella había incluido un dibujo detallado de la granja, en el que se veía el porche que la rodeaba, el huerto y el granero donde James guardaba sus herramientas. Junto al dibujo, había escrito unas notas que parecían mensajes a través del tiempo. El sol de la mañana ilumina perfectamente la ventana de la cocina para tomar café, y la mejor vista de la puesta de sol se ve desde el columpio del porche. El paisaje fuera de las ventanas del autobús comenzó a cambiar al entrar en Montana. La expansión urbana dio paso a colinas onduladas y luego a vastas extensiones de tierras agrícolas que se extendían hasta el horizonte. Marcus nunca había visto tanto espacio abierto, nunca había experimentado la sensación de posibilidades infinitas que le producía ver una tierra que parecía no tener fin. Al acercarse la noche y el autobús a Millfield, Marcus sintió una mezcla de expectación y nerviosismo que le revolvió el estómago. Según el mapa de Sarah, la ciudad era pequeña, con solo unos cientos de habitantes. Una calle principal con los comercios esenciales y comunidades agrícolas dispersas por los alrededores. El mapa mostraba la distribución de Millfield con detalles sencillos pero precisos. Banco, oficina de correos y tienda de comestibles en la calle principal. Sarah había señalado la iglesia al final de la calle Elm, donde James y yo nos casamos. Incluso había marcado la ubicación del cementerio donde ella y James estaban enterrados. Un detalle que hizo que Marcus se diera cuenta de que pronto podría visitar a los abuelos que nunca había conocido. Cuando el autobús finalmente llegó a la pequeña estación de Millfield, Marcus pudo ver que el mapa de Sarah lo había preparado bien. El elevador de grano se alzaba contra el cielo del atardecer exactamente como ella lo había dibujado, y la calle principal se extendía ante él con la misma disposición sencilla que indicaba su mapa. Margaret Henley esperaba en el andén, una mujer de unos 60 años con ojos amables y cabello canoso. Sostenía un cartel que decía, «Marcus Thompson, bienvenido a casa». Y cuando lo vio bajar del autobús, su rostro se iluminó con la alegría de alguien que había esperado años este momento. Mientras Marcus caminaba hacia ella, todavía con el mapa de Sarah en la mano, se dio cuenta de que su viaje acababa de comenzar. A la mañana siguiente, Margaret recogió a Marcus en una camioneta bien cuidada que parecía encajar perfectamente en el paisaje rural. Mientras conducían por las tranquilas calles de Millfield, ella le señaló los lugares emblemáticos que Marcus reconocía del mapa de Sarah. El banco donde sus abuelos habían hecho negocios durante décadas, la iglesia donde se casaron, la pequeña cafetería donde los lugareños se reunían para tomar café y charlar. «Tu abuela era muy querida en esta comunidad», dijo Margaret mientras pasaban por delante de la oficina de correos. «Impartió clases de catequesis durante 30 años, organizó la fiesta anual de la cosecha
Y nunca faltó a una comida compartida de la iglesia. La gente todavía habla de sus tartas de manzana. Los 19 kilómetros hasta la granja seguían perfectamente la ruta dibujada a mano por Sarah. Marcus observaba cada lugar emblemático que ella había señalado, sintiendo una creciente conexión con la mujer que había creado una guía tan detallada para su viaje de regreso a casa. Cuando llegaron al gran roble que marcaba el último giro, el corazón de Marcus comenzó a latir con fuerza por la emoción. El camino de grava serpenteaba a través de ondulados pastos antes de revelar la granja Thompson en la distancia. La primera visión de su herencia dejó a Marcus sin aliento. La casa blanca de 2 pisos con su porche envolvente se encontraba enclavada entre frondosos árboles, tal y como Sarah la había dibujado en su mapa. Los graneros rojos y las dependencias estaban dispuestos alrededor de la casa principal con el tipo de planificación cuidadosa que delataba a personas que entendían cómo debían funcionar las granjas. Margaret entró en el camino circular y se detuvo cerca del porche delantero. Antes de entrar, dijo suavemente, «Quiero que veas esto». Metió la mano en su bolso y sacó una llave antigua de latón, ornamentada y pesada, claramente original de la casa. Esta es la llave original de la granja que James hizo para Sarah cuando se mudaron. Ella pidió específicamente que te la dieran cuando te encontraran. Marcus tomó la llave, sintiendo su peso y calidez. El latón había desarrollado una rica pátina a lo largo de las décadas, y el arco estaba grabado con decorativos arabescos que sugerían que había sido hecho especialmente, en lugar de comprado en una ferretería. No era solo un objeto funcional, era un símbolo de pertenencia, de hogar, de la intención de que este lugar fuera siempre el santuario de Marcus. Sarah dejó instrucciones muy específicas, continuó Margaret, mientras caminaban hacia la puerta principal. La casa debía mantenerse exactamente como ella la dejó, lista para tu llegada. Hemos contratado servicios de limpieza con regularidad y todo está en perfectas condiciones. Marcus introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal y giró suavemente, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. La puerta se abrió para revelar una sala de estar que parecía congelada en el tiempo, pero de la manera más maravillosa posible, con muebles cómodos dispuestos para la conversación, fotografías familiares cubriendo todas las superficies y el cálido aroma del barniz para madera, y la lavanda seca que hablaba de una casa que había sido amada y cuidada. La granja era más grande de lo que Marcus había esperado, con techos altos y grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural. Los suelos de madera noble brillaban bajo las alfombras que mostraban los signos del desgaste de décadas de vida familiar. Cada habitación revelaba la cuidadosa atención de Sarah por crear un hogar que fuera a la vez bonito y funcional. En la cocina, Marcus encontró electrodomésticos modernos que se habían renovado a lo largo de los años, pero la distribución básica se mantenía fiel al estilo de las granjas de los años 50. Una gran mesa de madera dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas desparejadas que sugerían comidas familiares en las que todos se reunían sin importar la formalidad. Las ventanas de la cocina daban al jardín de Sarah, que, según explicó Margaret, todavía era cuidado por voluntarios locales que recordaban su afición por las flores y las verduras. Esta era la habitación favorita de Sarah, dijo Margaret, observando a Marcus examinar los botes vintage y los cuencos de cerámica que se alineaban en las encimeras. Pasaba horas aquí todos los días cocinando para James, conservando los alimentos del jardín y planificando las comidas para las funciones de la iglesia. Arriba, Marcus descubrió 4 dormitorios, incluido el que era claramente el dormitorio principal, donde James y Sarah habían dormido durante casi 40 años, pero fue el dormitorio más pequeño el que le hizo llorar. Margaret abrió la puerta y dejó al descubierto una habitación que había sido preparada para un niño, pintada en azul claro, amueblada con una cama individual y muebles de tamaño infantil, y decorada con juguetes y libros apropiados para un niño pequeño. Sarah preparó esta habitación para ti cuando naciste, explicó Margaret en voz baja. Después de que desaparecieras, la mantuvo exactamente como estaba, con la esperanza de que algún día volvieras a casa. Cada año en tu cumpleaños te compraba un regalo y lo guardaba en ese armario. Marcus abrió la puerta del armario y encontró estantes llenos de regalos envueltos, cada uno con su nombre y su edad escritos en una etiqueta. Para Marcus, 8 años.
Para Marcus, 15 años. Para Marcus, 25 años. Los regalos continuaron hasta el año de la muerte de Sarah. Un testimonio desgarrador del amor de una abuela por un nieto al que nunca dejó de esperar volver a ver. Margaret lo llevó a una ventana que daba a los campos y pastos de la granja. 40 acres de algunas de las mejores tierras agrícolas de Montana. Ella dijo, los Henderson la han estado cultivando para nosotros bajo un contrato de arrendamiento, cultivando trigo y criando ganado. Han hecho un excelente trabajo manteniendo e incluso mejorando la propiedad. Mientras Marcus contemplaba la tierra que ahora era suya, comprendió por qué James y Sarah habían elegido este lugar para su vida juntos. La vista se extendía por kilómetros, abarcando colinas onduladas, campos productivos y el tipo de belleza natural que hacía que una persona comprendiera su conexión con la tierra. La llave de la granja se sentía cálida en su palma cuando se dio cuenta de que no era solo una propiedad lo que estaba heredando. Era un hogar que había sido preparado para él con décadas de amor y anticipación. A la mañana siguiente, Marcus se despertó en la habitación de su infancia, con el sonido de los vehículos entrando en el camino de la granja. A través de la ventana, podía ver camionetas y coches llegando, y gente descargando platos cubiertos y sillas plegables. Margaret le había comentado que la noticia de su llegada se había extendido rápidamente por la comunidad agrícola, pero no esperaba una respuesta tan inmediata cuando bajó las escaleras. Margaret ya estaba en la cocina arreglando las flores que alguien había traído. «Espero que no te importe», dijo con una sonrisa. «Pero los vecinos querían darte la bienvenida como es debido. Así es como hacemos las cosas en la Montana rural. Cuando llega alguien nuevo, especialmente alguien con raíces aquí, toda la comunidad sale al porche que rodea la casa». Marcus descubrió que la comunidad local había organizado lo que parecía ser una celebración improvisada de bienvenida. Entre dos postes del porche se extendía una gran pancarta, pintada a mano con colores alegres y con las palabras «Bienvenido a casa, Marcus Thompson». La pancarta era claramente casera, creada con el tipo de cuidado que denotaba que la gente quería hacer algo especial por alguien a quien nunca habían conocido, pero a quien ya consideraban parte de la familia. La pancarta había sido pintada por varias manos diferentes. Marcus se dio cuenta. Los niños habían añadido flores y mariposas de colores alrededor de los bordes, mientras que las manos de los adultos habían pintado las letras y el fondo. No era profesional, pero era infinitamente más significativo que cualquier cosa que se pudiera comprar en una tienda. Cuando Marcus subió al porche, fue recibido por lo que parecía ser la mitad del condado. Margaret le presentó a los vecinos cuyas familias conocían a James y Sarah desde hacía décadas. Estaba Bob Henderson, que había cultivado la tierra de Marcus durante 15 años, junto con su esposa Carol y sus 3 hijos adolescentes. La familia Jenkins, propietaria de la finca adyacente, había traído su famosa ensalada de patatas y anécdotas sobre cómo James les prestaba herramientas durante la temporada de cosecha. «Tu abuelo era el tipo de vecino que todos desean tener», le dijo Bob Henderson a Marcus mientras se daban la mano. Era justo en sus tratos, siempre dispuesto a ayudar en casos de emergencia y nunca demasiado orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitaba. «Ha sido un honor para mí cultivar esta tierra y espero que podamos seguir trabajando juntos». Una anciana llamada Dorothy Patterson se acercó a Marcus con lágrimas en los ojos. «Enseñé con tu abuela Sarah durante 20 años», le dijo, apretando sus manos entre las suyas, ya ajadas por el paso del tiempo. «Nunca dejó de hablar de ti. Nunca dejó de esperar que volvieras a casa. Estaría muy feliz de ver este día». La reunión fue creciendo a lo largo de la mañana a medida que se corría la voz. Marcus conoció al pastor de la iglesia donde James y Sarah se habían casado, al banquero que había ayudado a administrar el fondo fiduciario y a innumerables granjeros y habitantes del pueblo que recordaban a sus abuelos con auténtico cariño. Los niños corrían por el corral jugando a juegos que probablemente sus padres habían jugado en el mismo lugar décadas antes. Sus risas se mezclaban con las conversaciones de los adultos sobre el rendimiento de las cosechas, los patrones climáticos y las noticias locales, creando la banda sonora de la vida rural que Marcus nunca había experimentado, pero que de alguna manera le resultaba familiar. El ministro metodista local, el reverendo Williams, preguntó si podía decir unas palabras. La multitud se reunió alrededor del porche mientras él hablaba del legado de James y Sarah,
de la importancia de la familia y la comunidad, y de la bendición de que Marcus hubiera vuelto por fin a casa, al lugar al que pertenecía. James y Sarah Thompson eran pilares de esta comunidad. El reverendo Williams dijo, con su voz resonando en todo el corral, creían que la tierra era más que una propiedad. Era administración, responsabilidad y legado. Cultivaban no solo para ellos mismos, sino para el futuro. Hoy, al ver a sus nietos de pie en este porche, hemos sido testigos del cumplimiento de su fe y sus sueños. A medida que avanzaba la tarde, la gente compartió historias sobre James y Sarah que pintaban un cuadro de vidas bien vividas y profundamente conectadas con su comunidad. Marcus se enteró de que su abuelo había formado parte del consejo escolar, que su abuela había organizado campañas de ayuda durante los duros inviernos y que ambos eran conocidos por su generosidad y su sabiduría práctica. La pancarta ondeaba con la brisa de Montana mientras los vecinos comenzaban a recoger y se dirigían a sus casas para realizar las tareas de la tarde. Cada persona que se marchaba se aseguraba de volver a estrechar la mano de Marcus para recordarle que podía llamar si necesitaba algo e invitarlo a los próximos eventos de la comunidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las tierras de cultivo, que ahora eran suyas, Marcus se quedó en el porche, mirando la pancarta de bienvenida que le recordaría para siempre su primer día como miembro de esta comunidad. La pancarta representaba algo más que un simple saludo. Era una invitación a pertenecer, a participar, a continuar el legado de participación comunitaria que James y Sarah habían establecido. Margaret le ayudó a quitar la pancarta cuando cayó la noche. «Guárdala», le sugirió mientras la doblaban con cuidado. «Algún día querrás recordar cómo te sentiste al volver a casa». Marcus sabía que tenía razón. La pancarta se uniría a la colección de tesoros del trastero. Otro artefacto que documentaba su transformación de hombre solitario sin hogar a miembro bienvenido de la comunidad. En las semanas siguientes a su llegada, Marcus descubrió que heredar una granja implicaba mucha más complejidad de lo que había imaginado. Margaret había concertado reuniones con consultores agrícolas, asesores financieros y expertos legales que podían ayudarle a comprender el alcance total de su herencia y las decisiones que tendría que tomar. El documento más valioso en este proceso resultó ser un grueso manual encuadernado en cuero que Margaret recuperó del estudio de James. La cubierta tenía grabado en letras doradas «Manual de operaciones de la Granja Thompson», y en su interior había cientos de páginas de meticulosos registros que James había mantenido a lo largo de su carrera agrícola. James lo había documentado todo con la minuciosidad de alguien que entendía que el éxito en la agricultura requería una atención cuidadosa a los detalles y una planificación a largo plazo. El manual contenía informes de análisis del suelo que se remontaban a 1957, calendarios de rotación de cultivos que maximizaban la productividad de la tierra, registros financieros detallados que mostraban los ingresos y gastos de cada año de explotación, y notas exhaustivas sobre los patrones climáticos, las condiciones del mercado y las innovaciones agrícolas. «Tu abuelo se adelantó 20 años a su tiempo en términos de gestión agrícola», explicó el doctor Robert Chen, el consultor agrícola que Margaret había contratado para ayudar a Marcus a comprender sus opciones. Este manual es, en esencia, una clase magistral sobre prácticas agrícolas sostenibles. Marcus estudió la cuidadosa caligrafía de James mientras el Dr. Chen le explicaba las distintas secciones del manual. Había gráficos detallados que mostraban qué campos se habían cultivado y qué cultivos en cada año, lo que garantizaba que el suelo se mantuviera sano y productivo. James había registrado las precipitaciones, las variaciones de temperatura y los patrones estacionales con precisión científica, creando una base de datos de conocimientos agrícolas locales que habría impresionado a los investigadores universitarios. Las secciones financieras del manual revelaban que la Granja Thompson había sido rentable de forma constante durante toda la gestión de James, incluso en los años difíciles, cuando las condiciones meteorológicas o del mercado planteaban retos. Una planificación cuidadosa y unas operaciones diversificadas habían mantenido unos ingresos estables. El manual mostraba cómo James había ido ampliando gradualmente la explotación, pasando de la simple cultivación de cereales a la ganadería, el alquiler de maquinaria a los vecinos e incluso un pequeño huerto de manzanos que abastecía a los mercados locales.
El contrato de arrendamiento con la familia Henderson había sido un gran éxito, continuó el Dr. Chen, mostrando a Marcus los últimos informes financieros. Habían mantenido la propiedad en perfecto estado y, de hecho, habían aumentado la productividad gracias a la maquinaria y las técnicas modernas que complementaban las prácticas sostenibles de su abuelo. La cuenta fiduciaria que se había ido acumulando durante casi 3 décadas contenía recursos que Marcus apenas podía comprender. Más allá de los ingresos anuales de la granja, Sarah había realizado cuidadosas inversiones que habían crecido sustancialmente con el tiempo. El valor total de su herencia se acercaba a los $2 millones si se sumaban la tierra, las mejoras, los equipos y los fondos acumulados. Marcus se reunió con Jennifer Walsh, una asesora financiera de la capital del condado, que le ayudó a comprender sus opciones para gestionar unos activos tan importantes. Lo bueno de su situación, le explicó, es que la granja ya es rentable y está bien gestionada. Puede optar por mantener la situación actual mientras aprende sobre agricultura, o puede involucrarse gradualmente en las operaciones diarias. El manual contenía una sección que conmovió especialmente a Marcus James sobre el futuro de la granja. Escritas en la década de 1980, estas páginas revelaban sus esperanzas para la próxima generación de agricultores Thompson. Esta tierra ha sido buena con nuestra familia, había escrito James, pero requiere administración, no solo propiedad. Espero que quien quiera que herede esta granja comprenda que somos guardianes para las generaciones futuras. James había incluido recomendaciones detalladas para mejoras y ampliaciones que se podrían realizar con el tiempo. Había investigado nuevas técnicas agrícolas, identificado oportunidades para obtener fuentes de ingresos adicionales e incluso esbozado planes para actualizar los edificios de la granja, manteniendo su carácter histórico. Su visión se extendía décadas hacia el futuro, anticipando cambios en la agricultura y los mercados que resultaron ser muy acertados. El Dr. Chen ayudó a Marcus a comprender que las operaciones agrícolas modernas requerían habilidades diferentes a las que se necesitaban en la época de James. El manual de tu abuelo proporciona una base excelente, le dijo, pero te interesará aprender sobre la tecnología actual, el medio ambiente, las regulaciones y las oportunidades de mercado que no existían hace 30 años. Discutieron las opciones para la participación de Marcus en las operaciones de la granja. Podía continuar con el contrato de arrendamiento con los Henderson mientras aprendía gradualmente sobre agricultura, participando a tiempo parcial. Alternativamente, podía inscribirse en programas de extensión agrícola que le enseñarían técnicas agrícolas modernas, al tiempo que honraba las prácticas sostenibles que James había sido pionero en implementar. El manual incluía mapas detallados de cada edificio y mejora de la propiedad. Marcus podía ver cómo James había planificado cada adición a la granja con una cuidadosa consideración de la eficiencia, la estética y la funcionalidad a largo plazo. La ubicación de los graneros maximizaba la protección contra los vientos invernales y permitía un fácil acceso para los equipos. Los sistemas de cercado controlaban el movimiento del ganado y preservaban la belleza natural de la granja. Mientras Marcus estaba sentado en el estudio de James, rodeado de la sabiduría acumulada de toda una vida dedicada a la agricultura, sintió el peso de la responsabilidad y la oportunidad. El manual de operaciones de la granja no era solo una colección de registros, era una hoja de ruta para continuar con un legado de administración y éxito. Por primera vez desde que descubrió el trastero, Marcus comenzó a imaginar no solo recibir una herencia, sino construir activamente sobre los cimientos que James y Sarah habían creado para él. 3 meses después de instalarse en su nueva vida en Montana, Marcus sintió la necesidad de volver a la ciudad donde había comenzado su transformación. Quería dar las gracias a las personas que le habían ayudado en sus días más oscuros y compartir su extraordinaria historia con otras personas que pudieran estar pasando por las mismas dificultades que él había tenido. Y lo más importante, quería devolverle algo al refugio que le había proporcionado seguridad cuando no tenía a dónde ir. Marcus regresó a la ciudad en una camioneta usada que había comprado con su primera distribución del fondo fiduciario. En el asiento del pasajero, a su lado,
Había un maletín de cuero que contenía un cheque de caja que representaba su compromiso de ayudar a otros a escapar del ciclo de la falta de hogar. El cheque estaba a nombre del Westside Emergency Shelter por un importe de $50,000, una cantidad que financiaría las operaciones durante varios meses y permitiría al refugio ampliar sus servicios. Cuando Marcus entró por la puerta principal del refugio, Carlos apenas lo reconoció. 3 meses de comidas regulares, ropa limpia y la confianza que da la seguridad habían transformado drásticamente el aspecto de Marcus. Pero lo más llamativo era el cambio en su comportamiento. Su forma de comportarse, la esperanza en sus ojos, la determinación que irradiaba. «Tío, mírate», dijo Carlos, abrazando a su antiguo residente con emoción genuina. «Te has arreglado muy bien para ser un tipo que solía dormir en la cama de la esquina». Marcus se rió recordando las innumerables noches que había pasado en esa esquina, preguntándose si sus circunstancias mejorarían alguna vez. «Carlos, tengo que contarte lo que pasó después de que me fuera de aquí, y necesito hablar con quien quiera que dirija este lugar sobre algo importante». La directora del refugio, María Santos, salió de su oficina cuando Carlos le explicó que Marcus había regresado con una historia que contar. María era una mujer de unos 50 años que había dedicado su vida a ayudar a la comunidad de personas sin hogar, y recordaba a Marcus como una de las muchas personas que habían pasado por sus puertas a lo largo de los años. «Marcus, me alegro mucho de ver que te va bien», dijo María con calidez. «Carlos me dijo que heredaste una propiedad en Montana. ¿Cómo te estás adaptando a un cambio tan grande?» Marcus sacó el cheque bancario de su cartera y se lo entregó a María. «Heredé más que una propiedad, María. Heredé los medios para ayudar a otras personas que están donde yo estaba hace 3 meses». María miró el cheque y abrió mucho los ojos al ver la cantidad. «Marcus, esto es increíblemente generoso. Pero, ¿estás seguro? Es una suma considerable». «Es precisamente de lo que estoy seguro», respondió Marcus. «Este refugio me salvó la vida al darme un lugar seguro donde quedarme mientras decidía qué pasos dar a continuación. Sin esa estabilidad, nunca habría podido pujar por ese trastero. Nunca habría descubierto el legado de mi familia». Marcus explicó su historia con detalle, mostrándoles fotografías de la granja, copias de los documentos que había descubierto y descripciones de la comunidad que le había acogido. María y Carlos escucharon con asombro mientras describía la transformación de vagabundo a propietario, de alguien sin vínculos familiares a alguien rodeado de una comunidad solidaria. «Pero lo más importante que aprendí», continuó Marcus, «es que todo el mundo merece una oportunidad para descubrir su potencial. Algunas personas solo necesitan un lugar seguro donde quedarse mientras deciden qué hacer a continuación». La donación permitiría al refugio ampliar sus servicios más allá del alojamiento de emergencia. María explicó que esperaban añadir programas de formación laboral, asesoramiento en salud mental y ayuda para obtener documentos de identidad, servicios que podrían ayudar a las personas a pasar de un refugio temporal a una vivienda permanente. «Queremos nombrar los nuevos programas en tu honor», sugirió María. «Los servicios de transición Marcus Thompson». Marcus negó con la cabeza. «Ponedles el nombre de mis abuelos, el programa James y Sarah Thompson Hope. Ellos fueron los que nunca dejaron de creer que los familiares perdidos podían ser encontrados y traídos a casa». Durante los días siguientes, la historia de Marcus se difundió por el refugio y por toda la comunidad de personas sin hogar. Las personas que lo habían conocido durante sus 3 años en la calle apenas podían creer la transformación. A algunos les inspiró la posibilidad de que sus propias circunstancias pudieran cambiar. Otros simplemente estaban agradecidos de que alguien que había pasado por sus mismas dificultades estuviera ahora en condiciones de ayudar. Marcus pasó una semana en la ciudad, no solo donando dinero, sino también ofreciendo su tiempo como voluntario para ayudar a los residentes actuales del refugio a navegar por los sistemas que podrían mejorar su situación. Ayudó a las personas a solicitar prestaciones, obtener documentos de identificación y conectarse con programas de formación laboral. Su experiencia con la burocracia y su nueva confianza lo convirtieron en un eficaz defensor de los demás. Antes de partir para regresar a Montana, Marcus estableció una relación continua con el refugio. Se comprometió a realizar donaciones trimestrales y a volver varias veces al año para compartir su historia
con los nuevos residentes que pudieran beneficiarse de escuchar su viaje de la desesperación a la esperanza. El cheque bancario había sido solo el comienzo del compromiso de Marcus de devolver lo que había recibido. No solo representaba un apoyo económico, sino el cumplimiento de una promesa que se había hecho a sí mismo durante sus días más oscuros, que si sus circunstancias mejoraban, ayudaría a otras personas que estuvieran pasando por las mismas dificultades que él había tenido. Un año después de que Marcus abriera por primera vez el trastero 47B, se encontraba en el porche de la granja Thompson, sosteniendo una fotografía recién enmarcada que completaría el legado familiar que habían comenzado sus abuelos. La fotografía mostraba a Marcus en la fiesta anual de la cosecha, rodeado de sus vecinos de Montana y sosteniendo un trofeo al mejor agricultor Nobel que la Sociedad Agrícola del Condado le había otorgado por su primera cosecha exitosa. La fotografía había sido tomada por Dorothy Patterson, antigua compañera de trabajo de Sarah, que había insistido en que los momentos importantes debían documentarse para las generaciones futuras. En la foto, Marcus llevaba ropa de trabajo que mostraba la honesta suciedad de la agricultura, y su rostro reflejaba la satisfacción que proviene de un trabajo significativo y de pertenecer a una comunidad. Este retrato familiar actualizado se uniría a la colección de fotografías que narraban la historia de la familia Thompson a lo largo de generaciones. Marcus había dispuesto cuidadosamente las fotos de la granja para contar la historia completa. Las fotos de la boda de James y Sarah, imágenes de sus años como granjeros, fotografías de su hijo Richard cuando era niño, y ahora las fotos de Marcus de su nueva vida como granjero en Montana. La fotografía representaba algo más que un simple documento del éxito de Marcus. Simbolizaba la continuación de los valores que James y Sarah habían esperado transmitir de generación en generación: el trabajo duro, el servicio a la comunidad, el cuidado de la tierra y el compromiso de ayudar a los demás. Marcus no solo había heredado la propiedad, sino que había asumido las responsabilidades que conllevaba ser un Thompson. Durante el último año, Marcus había pasado de ser alguien que no sabía nada de agricultura a convertirse en un miembro respetado de la comunidad agrícola. Se había inscrito en programas de extensión agrícola, había aprendido técnicas agrícolas modernas y poco a poco había asumido más responsabilidades en la gestión de sus tierras. La familia Henderson siguió colaborando con él, compartiendo sus conocimientos y permitiéndole tomar sus propias decisiones sobre el futuro de la granja. El trofeo del Festival de la Cosecha representaba el reconocimiento de que Marcus había honrado con éxito a su abuelo. Su legado, al tiempo que se adaptaba a los retos de la agricultura contemporánea. Su cosecha de trigo había sido excepcional. Sus prácticas sostenibles habían impresionado a los expertos agrícolas y su disposición a compartir conocimientos con otros agricultores le había valido un respeto generalizado. Marcus también había ampliado la participación de la granja en la comunidad más allá de lo que James y Sarah habían imaginado. El programa James and Sarah Thompson Hope había pasado de ser una donación a un refugio a convertirse en una fundación integral que ayudaba a las personas sin hogar a acceder a una vivienda y un empleo estables. La fundación operaba desde una oficina situada en el granero renovado, creando puestos de trabajo para los residentes locales y prestando servicio a personas de toda la región. Cada mes, Marcus recibía a grupos de refugios para personas sin hogar, les mostraba la granja y compartía su historia de transformación. Muchos visitantes se marchaban inspirados por la posibilidad de que sus circunstancias pudieran cambiar. Algunos incluso se habían trasladado a Montana, donde la fundación les ayudaba a encontrar vivienda y empleo en comunidades agrícolas que necesitaban trabajadores. La fotografía se exhibiría en la sala de estar de la granja, junto a imágenes de 3 generaciones de Thompson, creando una línea temporal visual que mostraba cómo los legados familiares podían sobrevivir a las interrupciones y separaciones. Marcus solía sentarse en la silla favorita de James, mirando estas fotografías y sintiéndose conectado con unos abuelos a los que nunca había conocido, pero cuyos valores había heredado junto con sus propiedades. La fiesta anual de la cosecha se había convertido en el evento comunitario favorito de Marcus, una celebración que encarnaba todo lo que le gustaba de su nueva vida. Los vecinos se reunían para compartir comida, historias y la satisfacción de otra temporada de cultivo exitosa. Los niños jugaban a los mismos juegos que habían disfrutado sus padres décadas antes.
Los agricultores comparaban notas sobre las cosechas, el clima y los planes para el año siguiente. Durante el festival de ese año, Marcus había anunciado su compromiso con Rebecca Chen, la hija del Dr. Chen, que había regresado a Montana tras completar su licenciatura en veterinaria. Su relación había pasado de ser un interés compartido por la agricultura sostenible y el servicio a la comunidad a un amor que recordaba a los residentes más antiguos la devoción que James y Sarah habían compartido. Rebecca comprendía el compromiso de Marcus de honrar la memoria de sus abuelos mientras construía un futuro que sirviera a la comunidad en general. Se había unido con entusiasmo al trabajo de la fundación y había aportado sus propias ideas sobre la ampliación de los servicios para incluir la educación agrícola para los jóvenes urbanos. Mientras la luz del atardecer se desvanecía sobre las tierras de cultivo que ahora eran verdaderamente su hogar, Marcus reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado desde aquel polvoriento trastero hasta este porche donde sus abuelos habían planeado en su día su propio futuro. La fotografía que tenía en sus manos documentaba no solo el éxito personal, sino también el cumplimiento de las esperanzas más profundas de James y Sarah, de que su nieto encontrara su camino a casa y continuara el legado de amor, servicio y administración que ellos habían construido a lo largo de sus vidas. La historia de la familia Thompson continuaría en otra generación, llevada adelante por alguien que entendía que las mayores herencias no se miden en dólares o acres, sino en valores vividos y compartidos con otros que necesitan esperanza, oportunidades y la posibilidad de descubrir su propio potencial de transformación.